Los sermones 44, 45 y 54. Son 3 sermones eucarísticos en los que trata el mismo tema desde diversas angulaturas. O sea, trata la Eucaristía como medicina de los efectos que ha dejado en nuestra alma el pecado original. Y por tanto vamos a meditar en esto. Eucaristía, antídoto contra el pecado. Ahora veremos contra el pecado original y en los días sucesivos, esta tarde y mañana, Eucaristía, antídoto contra el pecado venial, contra el pecado mortal, y Eucaristía, perdón de los pecados. Bueno, pues vamos a pasearnos hoy por el jardín de los jardines, por ese jardín que es Cristo. Él es el árbol de la vida, Él es la flor del campo y el lirio de los valles, Él es el hortus conclusus, el huerto cerrado, Él es la fuente sellada de aguas vivas, Él es el jardín del Edén, Él es el paraíso terrenal y celestial. Vamos a pasearnos por Cristo y vamos a ver que a Dios nuestro Señor se le puede rastrear, como dice San Pablo, por sus efectos, por las cosas creadas. Podemos columbrar la grandeza, la hermosura de Dios. Y no solo podemos aspirar un poco el perfume de su divinidad, sino incluso el de su santísima humanidad, cuya excelencia en realidad no podemos comprender los hombres ni los ángeles. Pero por la belleza de una flor, por analogía, yo puedo elevarme a la belleza inescrutable del más hermoso de los hijos de los hombres, esa columna tallada que es el cuerpo preciosísimo de Cristo. Dice San Juan de Ávila que los bienes que nos proporciona la comunión y los remedios que nos da para nuestros males, presuponen otros bienes y otros males. Entonces, para profundizar en lo que es la comunión, vamos a hablar primero de esos bienes y de esos males. Crea Dios nuestro Señor a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Y no les obligaba el trabajo, pero dice San Juan de Ávila muy bonitamente que Dios no nos quiere nunca ni ociosos ni mal ocupados. Y se podría llamar ociosa aquella obra mal hecha. Cuando el hombre se emplea en trabajar mal, es peor que el ocio. Entonces a Adán y Eva les provee Dios de ejercicio de cortesanos, más para su recreación y evitar la ociosidad que para darles trabajo. Y les provee de comida, dándoles licencia para que coman de los árboles de aquel huerto menos de uno. ¿Por qué les veda el Señor comer de aquel árbol? ¿Por qué? A veces Dios nos pone como la prueba, como el reto, como un padre para educar a su hijo. No toques el tarro de mermelada o de miel, a ver si el hijo es capaz de darle al padre la prueba de su obediencia y de la disciplina de su propia voluntad. Miren cómo ora el Santo Maestro. Si el quitarnos algo ha de ser para darnos a vos,
Suplicamos con todo nuestro corazón, nos lo quitéis todo, para que más desembarazados los senos de nuestra ánima sean más llenos de vos. O sea, Dios nos quita cosas para que nosotros queramos llenarnos de Él, para que queramos poseerle a Él. Pero, sin embargo, nuestra flaqueza humana es tan frágil, sabe perseverar en el bien tan poco tiempo, se derriba tan fácilmente a la menor ocasión, que muchas veces elegimos caer en la ira del Señor antes que perseverar en su gracia. ¿Qué le pasa a Eva? Que se va sola a pasear por el jardín. Y dice San Juan de Ávila, esto es lo primero que hizo mal, porque una mujer debe ir a la sombra de su marido. Y esto es lo primero que hace mal una oveja, apartarse de las demás y echarse a buscar los pastos ella sola. Ve soli, dice la Sagrada Escritura, ay del solo. Cuando nosotros creemos que sabemos los caminos, nos perdemos, si no nos dejamos guiar. Cuando nos parece que es una carga muy pesada lo que nos mandan nuestros mayores, nuestros superiores, y creemos que no tiene importancia. Bueno, esto lo dicen las constituciones, esto lo ha dicho la madre, esto lo ha dicho... Son bobadas. Yo voy a hacer mi voluntad. Yo voy a comer de lo prohibido. Ahí te arruinas. La obediencia es la salvaguarda de tu virtud. No nos cansemos de obedecer. Entonces el demonio se pone muy contento cuando ve en nuestro corazón un pequeño asomo de duda, de titubeo. Cuando ve que no concedemos importancia a las cosas pequeñas, no nos descuidemos nunca con las cosas pequeñas. Dice Ávila, es tan astuto y tan fuerte nuestro enemigo que si le dais una portecilla, por pequeña que sea, que aunque sea de los trascorrales de la casa, desde allí os hará guerra, hasta llegar a la torre del homenaje. Y esto hizo con Eva. El demonio le invadió la casa. Si ella hubiera sabido lo cara que le había de costar esa comida y lo que había de costar a toda la humanidad. Y entonces el padre Ávila nos hace mirar a Eva con los brazos extendidos al árbol en busca del fruto, y dice, brazos alzados al árbol vedado, manos asidas con él, haz cuenta que al Hijo de Dios has crucificado y que él ha de tener, como tú, los brazos alzados y abiertos y manos plegadas y fijadas con duros clavos en el árbol de la cruz. De siempre se hace esta comparación desde los padres de la Iglesia. Y en toda la liturgia se repite. El árbol de la cruz viene a reparar el árbol del bien y del mal en que nuestros padres nos perdieron. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán, que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva a la vida y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. De un árbol a otro árbol. Tenemos la costumbre de echar la culpa de todo a Eva, ni siquiera a Adán, y se dice, bueno, le tentó la mujer y la mujer fue la que estropeó todo. Y en Eva descargamos todas las culpas. Y a nosotros podría decirnos el Señor aquello que dice en el Evangelio de San Lucas, cuando el buen ladrón le dice al malo, ni siquiera temes a Dios, e tú
in eadem damnazione es, estando tú en el mismo suplicio. Yo estoy en la misma damnación, en el mismo daño que Eva, porque es que no nos ha ocurrido nunca convidarnos el demonio o nuestra propia carne o el mundo o alguna persona a comer del fruto prohibido. ¿No nos ha susurrado el enemigo del alma por una sugestión interna o por un factor externo pecar? Por tanto, dice el padre Ávila, no riñas con Eva, riñe contigo, porque Eva no sabía tanto como nosotros. Eva no pensaba que el castigo iba a ser tan grande. Incluso Adán, de Adán dice San Agustín, credit culpam venialem, creyó que era una culpa pequeña. Eva le dijo, come, que no pasa nada, y le engatusó. Pero nosotros sabemos mucho mejor que Adán y Eva lo que supone una ofensa de Dios, porque la amenaza es la muerte eterna. Y lo que puso al Hijo de Dios en la cruz son los pecados. Entonces, sacando a Jesucristo y a su Madre bendita, todos hemos pecado, todos hemos sido causa de la muerte de Cristo. Al pecar, crucificamos nuevamente al Hijo de Dios. Dice San Pablo, Adán y Eva no conocían a Jesucristo. Jesucristo no se había encarnado, estábamos al inicio de la creación. La mayoría de los autores espirituales y de los teólogos, también Santo Tomás, dicen que Jesucristo, que el Verbo se encarnó porque los primeros padres habían pecado. Entonces nosotros conocemos todo lo que ha traído el pecado. La muerte del Hijo de Dios en la cruz. Tenemos más responsabilidad que Eva. Ahora, el pecado de Eva y de Adán nos trajo un destrozo monumental. Porque antes el hombre, ellos dos, porque a partir de ellos dos todo se arruinó, estaba provisto de lo que se llama en teología los dones preternaturales, o sea que están más allá de la mera naturaleza. ¿Y cuáles son los dones preternaturales? Son 4. Integridad, inmortalidad, inmunidad y ciencia. Los explico brevísimamente una palabra sobre cada uno y verán ustedes lo que perdimos con el pecado. Integridad, ¿qué significa? Pues lo contrario de lo que somos. Porque nosotros somos un lío, que no nos entendemos ni a nosotros mismos. Que ahora lo vamos a ver en el siguiente sermón. Hacemos lo que no queremos, somos una permanente contradicción interna, como decíamos ayer, cada potencia del alma y cada sentido va por un lado. ¿Qué es la integridad? Cuando decimos, qué persona tan íntegra. Bueno, pues lo decimos, pero también es impropio. ¿Qué persona tan íntegra? Tendríamos que decir, qué persona tan recta, tan honrada, tan cabal. Pero no es íntegra. Ninguna persona humana es íntegra porque todas están tocadas por el pecado original, por la concupiscencia. La integridad significa entereza, ensamblamiento, armonía. Todo está unificado y en mí no está todo unificado. Lo estaba en Adán y Eva antes de pecar. ¿Qué significa la integridad? La sensualidad subordinada a la razón y la razón subordinada a la fe. ¡Qué perfección de vida tan maravillosa! No hay un movimiento torpe en el cuerpo, no hay una reacción incómoda, no hay nada de ira, no hay nada de lujuria, no hay nada de pereza, no hay nada de gula. Todo lo sensual, lo sensorial, está supeditado a lo racional, porque a veces somos como animalitos. Lo sensual le gana la batalla a lo racional. Pero esta persona, pero qué irreflexiva, pero qué atolondrada, porque no le funciona la cabeza, como si no la tuviera.
Entonces, cuando lo sensual está supeditado a lo racional y lo racional está supeditado a la fe, a la voluntad de Dios, esa vida es perfecta. Eso es integridad, uno de los dones preternaturales. Otro don preternatural, la inmortalidad. No morían Adán y Eva. La muerte era fruto del pecado. Otro don, la inmunidad. No tenían dolores, ni males, ni enfermedades, ni artrosis, ni toses, ni cataratas, ni nada. Todo perfecto. Último don preternatural, la ciencia proporcionada. Que nosotros no la tenemos, nosotros tenemos que estar estudiando, se nos olvida todo, no nos enteramos de nada porque somos más torpes que un cerrojo. No, ellos se lo encontraban hecho. Así lo dice San Juan de Ávila. Dio a Adán y Eva cuerpo y ánima, y su preciosísima gracia que morase en ellos, y la justicia original con que la parte sensitiva se inclinase y holgase de obedecer a la razón, y la razón a Dios. Y ni hubiese muerte en ánima ni en cuerpo. La muerte del alma es el pecado. Tampoco pecaban, porque estaban subordinados a Dios. Porque aunque por ser compuesto de elementos contrarios naturalmente se hubiese de acabar el cuerpo, conserváralos Dios mediante que comiesen del árbol de la vida hasta que de este mundo los llevase al cielo, sin saber que era trabajo, ni muerte, ni enfermedad. Criólos señores de todas las cosas, con corazones derechos, con cuerpos hermosos y sanos, y hechos hijos adoptivos de Dios, sin guerra ni tentaciones que sintiesen dentro de sí, llenos de paz por la justicia original. Todo lo cual les dio para sí y para sus descendientes, si ellos perseveraran en la obediencia de Dios. ¿Visteis nunca convite tan precioso, sabroso y tan largo? Pues era para todo el mundo universo. Oh, si no salieras al campo, Eva, madre. Todo esto nos perdió. Aquí termina el primer sermón.